Seguimos entonces con máximos y mínimos y puntos singulares. Hemos visto en el vídeo 9 que era un punto singular, que hemos recordado en el vídeo 10, ¿no? Punto singular de una función era exactamente lo mismo que decir que en ese punto la derivada era 0, pero esto no implicaba necesariamente que tuviésemos un máximo o un mínimo. Vimos también que había un teorema que era el de Weierstrass, ¿no? Que me decía que si f era continua en un intervalo cerrado y acotado, es decir, compacto AB, entonces f alcanzaba el máximo y el mínimo en el intervalo AB. Precisamente dentro de ese intervalo iba a estar el máximo y el mínimo. Poníamos como ejemplo que una función que fuese de esta manera, por ejemplo, si yo corto por aquí y por aquí, en AB, pues en este intervalo va a estar el máximo y el mínimo, ¿no? Porque es continua. El máximo está aquí, si os dais cuenta, y el mínimo pues está aquí, ¿no? Más o menos, o aquí, vamos, justo en este punto. Bien, también vimos que era obligatorio pedir para asegurar que alcanzaba el máximo y el mínimo, que era compacto, porque, por ejemplo, la función 1 partido por x, cuando x es mayor que 0, ojo, es decir, en el intervalo 0 más infinito, este intervalo no alcanza el máximo, porque esto tiene una asíntota justo en el 0, ¿no? Y entonces conforme te vas acercando al 0, esto se va haciendo cada vez más grande, así que no tiene el máximo, pero tampoco tiene el mínimo, porque como esta función es decreciente siempre y tiene una asíntota horizontal en el 0, tampoco toca el eje, por tanto nunca alcanza su mínimo. Ahora si cortábamos en el 1, 2, decíamos, entonces sí, aquí tienes el máximo y aquí el mínimo, pero ya necesitas entonces hacer un corte más específico en un compacto, ¿vale? Bien, pues en estas condiciones ahora vamos a dar un paso más, y es ver si podemos estudiar con el signo de la derivada, es decir, viendo en qué intervalos es positiva y en qué intervalos es negativo, esto más los puntos singulares, si es suficiente o no para saber dónde hay un máximo o un mínimo. Y vamos a concluir que sí. Eso es lo que vamos a ver enseguida en el ejemplo siguiente. Vamos a poner un ejemplo ejercicio que nos sirva para razonar estas cosas que estamos diciendo. Determinar máximos y mínimos de las siguientes funciones. Primera función, la función f, que la vamos a llamar otra cúbica, x cubo menos 12x menos 8. Y el apartado vamos a llamarla g, para no confundir, x partido 1 menos x cuadrado. Vamos a ver si podemos sacar los máximos y los mínimos. Primero vamos a sacar los puntos singulares. Ya sabemos que no es lo mismo, pero nos va a dar la pista. Los puntos singulares al menos nos dan la pista. Es decir, que si hay candidato a ser máximo o mínimo, va a ser desde los puntos singulares. Entonces, la derivada es 3x cuadrado menos 12, ¿no? Bien, yo quiero punto singular. Entonces, igual a 0. Es decir, resuelvo esta ecuación de grado 2, que bueno, voy a simplificar y me quedará x cuadrado menos 4, pues porque puedo dividir por 3, y esto como es una identidad notable, ¿no? Fácilmente se ve que es x más 2 por x menos 2, así que las soluciones son 2 y menos 2, son las raíces de ese polinomio, ¿no? Así que estos son los puntos singulares. Entonces yo lo que voy a hacer, atención, aquí está el truco, es ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, porque ahí sí que voy a poder saber si tengo un mínimo o un máximo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el menos 2, que la función viene creciendo y luego decrece, como esto es un punto singular, si la función crece y decrece es porque aquí tiene un máximo. O al revés, si viene decreciendo y luego crece, si viene decreciendo y luego crece, pues tendrá un mínimo. ¿Vale? Y lo mismo vamos a razonar para el 2. Es decir, vamos a estudiar el intervalo de crecimiento a la izquierda del menos 2, entre el menos 2 y el 2, y después del 2. ¿Vale? Entonces con eso ya podremos pues deducir si es máximo o mínimos todos puntos singulares.
¿de acuerdo? Vale, pues entonces, fijaros, voy a trabajar con la derivada, porque como ya dijimos también en el vídeo 10, en los intervalos en los que crece la derivada es positiva, porque la pendiente es positiva y la función va hacia arriba. Y cuando la derivada sea negativa, es que decrece. Esto es que crece y esto es que decrece. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Va a ser nuestra leyenda. Muy bien, pues entonces, vamos a ver. Yo tengo la derivada, la función derivada que era esta, ¿no? Vale, ¿qué pasa a la izquierda del menos 2? Pues a la izquierda del menos 2 puedo coger, yo qué sé, el menos 3. Voy a evaluar f de menos 3. A ver qué está ocurriendo ahí. ¿Vale? Tened en cuenta que como no tengo puntos singulares, o bien la función crece o decrece, no puedo hacer otra cosa. Es decir, no puede hacer las dos cosas a la vez, quiero decir. O viene decreciendo o viene creciendo, pero no puede hacer otra cosa, ¿vale? Y fijaros que aquí yo al sustituir por menos 3 me va a quedar menos 3 al cuadrado, cambia a positivo por ser un cuadrado, entonces me queda 9 por 3, 27, menos 12 es positivo. Así que por aquí viene creciendo la función. Entonces ahora pueden pasar a este intervalo dos cosas, que crezca también o que decrezca. Si crece, entonces no voy a tener máximo. Si decrece, tendré un máximo, ¿vale? Así de sencillo. Dicho de otra manera, esto es un punto singular y aquí si crece, pues simplemente es un punto singular en el que no hay máximo ni mínimo. Pero si decrece, será un punto singular donde sí que hay un máximo. Entonces evalúo en un punto que esté entre el menos 2 y el 2. Bueno, pues el más fácil es el 0, ¿no? 3 por 0 al cuadrado menos 12, que esto es menos 12, así que es negativo, así que decrece. Ahora este punto singular ya sí que podemos asegurar que es un máximo, pero porque hemos hecho esta comprobación, ¿vale? Es un argumento bastante potente, que es el que más fácil de usar, el más usual y que siempre se suele enseñar, ¿no? Bien, ¿y qué pasa a la derecha del 2? Voy a coger otra vez el 3, porque puedo cogerlo, ¿no? Está a la derecha del 2. Entonces es 3 por 3 al cuadrado menos 12. Me vuelve a dar positivo, porque esto es 27 menos 12 otra vez. Así que crece. Entonces este punto 2 es un mínimo, porque crece y decrece la función. Entonces aquí tienes un máximo y aquí tienes un mínimo. ¿Cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? Pues habría ahora que irse para saber el punto en el que estamos. Si tú quieres la gráfica, ¿no? Ahora entonces tú coges la gráfica y dices, en el punto menos 2 y en el punto 2 yo tengo máximo y mínimo respectivamente. Pues yo me voy a la función, ¿vale? A la f, ya me olvido de la derivada porque quiero un punto de la función que va a ser el f de menos 2 y el 2. Tendré que hallar eso, ¿no? Dicho de otra manera, el máximo es el 2f de menos 2. Perdón, el menos 2f de menos 2. Y el mínimo es el 2f de 2. Vale, pero ¿cuánto vale f de menos 2? Pues os recuerdo que la función era x cubo menos 12x menos 8. Así que esto será menos 2 al cubo menos 12 por menos 2 menos 8. Así que esto es menos 8 más 24 menos 8. Es decir, 24 menos 16, que es 8. Así que el punto es el menos 2, 8. En el menos 2, 8 aquí tienes un máximo. Y en f de 2 que tienes, pues 2 al cubo menos 12 por 2 menos 8. Es decir, 8 menos 24 menos 8. Es decir, menos 24. Así que en 2 te vas hasta el menos 24, que está más abajo, no me cabe, ¿no? Pero bueno, por aquí más o menos andaría, o más abajo incluso, el punto máximo. ¿Nos atreveríamos a pintarlo, esta función, a dibujarla? Pues sí, porque al ser una cúbica y al irse para menos infinito y hacia cuando x tiende a infinito también se va al infinito, pues sería una cosa así. Este sería el esbozo. Este es un máximo, por aquí tienes el mínimo y te vas otra vez para arriba. Sería una cosa así. Para pintarlo pues conviene coger algún punto más, por ejemplo los puntos de corte con los ejes, ¿no? Alguno más en la tabla, ¿no? La famosa tabla que se hace de segundo de la ESO, ¿no? De primero de la ESO, en el que se coge algún punto, pues hombre, si se puede coger el 0 siempre está bien, en este caso es el 0 menos 8, ¿no?
Si puedes coger aquí el 0 en la i, pues también viene bien, o algún punto que esté fácil de coger, por ejemplo el 1, entonces más o menos será más precisa siempre la función, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con la g, apartado B. Gx, que era x partido de 1 menos x al cuadrado. Esta función podrá tener máximos o mínimos. Esta ya es un poco más complicada porque es racional, no es como las polinómicas, que siempre suelen ser más fáciles de tratar y de dibujar. Entonces vamos a hacer la derivada y vamos a ver los puntos singulares. Y ya veremos con lo de la g' positiva o negativa si hay algún candidato a ser máximo o mínimo. Entonces hacemos la derivada. Como es la derivada de una fracción, ya sabemos que es derivada de la de arriba, 1, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, que es menos 2x otra vez. Bueno, otra vez no, menos 2x. Y luego en el denominador tendré este denominador elevado al cuadrado. Opero y me queda 1 menos x al cuadrado. Y este es menos por menos más. O sea, más 2x al cuadrado. Y en el denominador tengo este valor. Fijaros, aquí me queda menos x cuadrado más 2x cuadrado es x cuadrado más 1. 1 menos x cuadrado al cuadrado. Por tanto, yo quiero entonces sacar los puntos singulares. ¿Qué hago? Igual a 0. Es decir, x cuadrado más 1, 1 menos x cuadrado al cuadrado, tiene que ser 0. ¿Yo puedo resolver esta ecuación? Bueno, yo sé que una fracción es igual a 0 si solo si el numerador es 0. Si queréis, un poco más coloquialmente. Paso esto multiplicando por 0, entonces me queda el numerador igual a 0, como queráis. Ya sabéis que jamás un denominador puede ser 0. Por cierto, dicho entre paréntesis y de paso. ¿Esta ecuación tiene solución en los reales? Pues no, porque es positivo más 1, positivo, no puede ser nunca 0. Así que esto siempre es positivo. Saldría una raíz negativa que no tiene solución en los reales, así que tampoco, en fin, por el argumento que uséis, no tiene solución. Vale. Entonces, ¿puedo decir yo que tiene puntos singulares? Pues no. G' siempre es positiva. Porque fijaos, el numerador es positivo y el denominador también porque está elevado al cuadrado. Bueno, salvo donde se anule, por ejemplo en el 1, ¿no? Pero bueno, salvo donde está definida, siempre tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? Por tanto, esta función en todo su dominio es creciente. Es creciente en su dominio. Entonces, bueno, podemos decir simplemente, para acabar este apartado, como no tiene puntos singulares, pues no tiene máximos ni mínimos. No tiene máximos ni mínimos locales, ¿no? Es decir, no hace ni esto la función en ningún lugar. No tiene ni máximos ni mínimos. Es siempre creciente. Así que no cumple que tenga máximos o mínimos relativos. Y os voy a dejar para ejercicio, para que hagáis vosotros, practiquéis un poquito, lo mismo con h de x, que es x cuadrado 2 menos x. Sacar los puntos singulares y ver dónde están los máximos y los mínimos. Y podéis usar GeoGebra si queréis para representarla, la función, a ver si lo que habéis pintado vosotros o las conclusiones a las que lleguéis pues son las mismas que habéis hecho sobre el papel y las que GeoGebra os muestra. Vamos a poner todavía otra más. Vamos a poner otra vez f. Vamos a volver a la f. Una función que sea x cubo menos 3x cuadrado menos o más 2x. Estudiar también los puntos singulares, máximos y mínimos de esta función.